Vika miró las fotografías colocadas sobre la mesa, cada imagen era una puñalada profunda en su alma. Años de unión con Kirill se desmoronaron ante ella, revelándose como un espejismo que se desmorona en el calor del desierto. El detective privado, heraldo despiadado de la verdad, la miró con ojos que entendían la devastación que aquellas imágenes causaban. La habitación a oscuras, solo iluminada por las sombras de la verdad recién descubierta, atestiguaba la fragilidad de Vika ante la traición. Las fotos, como espectros visuales, capturaron a Kirill y Albina en momentos íntimos, una traición perpetrada entre bastidores de la clínica, donde la confianza debería ser inquebrantable. La esposa de Armand, el dueño de la clínica, se convirtió en el velo que oscureció la vida matrimonial de Vika. Las fotografías, entregadas sin piedad por un destino cruel, pintaban una narrativa de engaño y deslealtad. Cada píxel componía un grito silencioso de traición, y Vika, ahora en medio de las ruinas de su matrimonio, sintió la amargura de la traicionera verdad. La respiración de Vika se hizo irregular cuando decidió enfrentarse a Kirill, el aire se llenó de una tensión que presagiaba el fin de una era. La puerta del apartamento crujió al abrirse, un eco de desolación inminente. Kirill, ajeno a la tormenta que se avecinaba, estaba en la habitación, con los ojos enfocados en un punto distante como si ya sintiera que el huracán se acercaba. Kirill, murmuró Vika, con la voz temblorosa bajo el peso del desconcierto. Levantó la vista y su rostro mostraba una máscara de sorpresa forzada. Vika mostró las fotos como una frase, el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. No es lo que parece, Vika. Déjame explicarte, suplicó Kirill, pero sus palabras fueron vapores inútiles que intentaban calmar un fuego. Vika, sin embargo, permaneció en silencio, su expresión era un caleidoscopio de emociones reprimidas. El dolor, la ira, la conmoción, todos bailaban en sus ojos como sombras en un escenario improvisado. Buscó respuestas en el rostro de Kirill, un mapa para navegar la desilusión que ahora la envolvía. Las paredes de la habitación parecieron acercarse, presenciando el silencioso enfrentamiento entre dos almas náufragas. Kirill, consciente de la gravedad de lo que había hecho, intentó en vano formular explicaciones que pudieran deshacer el complot del engaño. El silencio entre ellos se convirtió en protagonista, una presencia opresiva que se cernía sobre el desmoronamiento de una promesa hecha e incumplida. El capítulo inicial de esta tragedia conyugal se reveló como una herida abierta, a la espera del doloroso proceso de curación o de la inminente separación. El silencioso café se convirtió en el escenario de la segunda escena de este tumultuoso drama. Vika y Kirill estaban sentados en lados opuestos de una pequeña mesa, con fotos esparcidas entre ellos como testigos silenciosos de una traición total. El aroma del café flotaba en el aire, una cruel ironía ante el amargo despertar a la realidad. La mirada de Vika, una vez llena de ternura, ahora era una lente aguda, mirando a Kirill como si buscara rastros de verdad en su rostro. El torbellino de emociones inicialmente contenidas resonó en los ojos de Vika, mientras Kirill, por el contrario, mostraba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Vika, te lo puedo explicar. Comenzó Kirill, pero las palabras se desvanecieron como humo bajo la mirada penetrante de su esposa. Cada explicación fue un intento inútil de apagar el fuego que consumía la confianza que alguna vez existió entre ellos. Explicar, murmuró Vika, su voz era un susurro helado. ¿Qué hay que explicar, Kirill? Las fotos dicen más que cualquier palabra que puedas ofrecer. La atmósfera en el café era espesa, como si las paredes compartieran el peso de las revelaciones que se estaban desarrollando. Los comensales de los alrededores, ajenos al drama que se desarrollaba en esa mesa, eran extras inconscientes de una tragedia privada. Las manos de Vika temblaban mientras extendía las fotografías, cada imagen era más profunda que la anterior. Cada risa captada, cada gesto de intimidad, era un eco de la traición que ahora la envolvía. Kirill, que ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, parecía perdido en un laberinto de arrepentimiento. ¿Puedes explicar por qué, Kirill? ¿Por qué nos hiciste esto?, cuestionó Vika, con los ojos fijos en los de Kirill. La confusión, como sombras danzantes, invadió su mente. Las palabras de su marido fueron cuchillos, cada uno cortando una parte de su comprensión de la relación que creía conocer. Kirill, consciente de que la disculpa palidecía en comparación con la magnitud de la traición, dudó antes de responder. Yo, no lo sé, Vika.
Fue un error, una debilidad momentánea. Albina y yo, no debería haber sucedido, pero... La voz de Kirill quedó ahogada por las palabras no dichas, las promesas incumplidas y los cimientos ahora desmoronados del matrimonio. Vika, aunque anhelaba respuestas, se sintió ahogada en un mar de confusión y desamor. El capítulo de enfrentamiento llegó a su punto máximo, un momento donde el dolor y la desilusión fueron protagonistas. El café, que alguna vez fue un remanso de tranquilidad, se convirtió en el escenario de la ruina de una relación que ahora era solo una sombra de lo que era antes. La determinación, la frialdad y un ardiente deseo de justicia llevaron a Vika a la sombra de la traición. Ante un dolor desgarrador, ella emergió con una resolución silenciosa, un plan meticuloso que convertiría la traición en un espectro que perseguiría a Kirill para siempre. En medio de las sombras digitales, Vika tomó la decisión de contratar a un agente virtual, un hacker experto en las artes oscuras de la tecnología. Cada pequeño clic del teclado se convertía en un paso en el viaje de su silenciosa venganza. La ira, contenida bajo un barniz de serenidad, se manifestó en líneas de código que danzaban como sombras digitales en un mundo cibernético. El huir, una sombra sin rostro en el vasto reino de Internet, se convirtió en el heraldo de la venganza que Vika tan desesperadamente anhelaba. Fotos comprometedoras, una colección de traiciones y engaños, fueron meticulosamente difundidas en los rincones más oscuros de los servidores virtuales. La semilla de la venganza estaba plantada, esperando germinar en un campo fértil de desesperación. No era solo la clínica a la que llegarían las imágenes. Vika quería que la traición de Kirill resonara en todos los rincones de su vida. Fue una venganza amplia, una narrativa digital que se desarrolló mientras Kirill todavía intentaba comprender las devastadoras consecuencias de sus decisiones. Los compañeros de trabajo, que antes compartían risas y confidencias, ahora se enfrentaban a una realidad distorsionada. El quirófano se convirtió en un escenario donde los murmullos de escándalo sustituyeron a los habituales murmullos de los procedimientos médicos. Kirill, ahora un paria en su propio dominio profesional, vio cómo sus pilares se desmoronaban como castillos de arena bajo el implacable peso de la exposición. Vika, observando los acontecimientos desde lejos, no experimentó la típica satisfacción de la venganza. Más bien, fue una sensación de necesidad satisfecha, un deber autoimpuesto de exponer la verdad. El silencio, su arma secreta, se ha convertido en una sinfonía de desgracias en la vida de Kirill. La venganza era un espectro que rondaba cada rincón de la existencia de Kirill. Su vida personal, antes confinada a los confines de la privacidad, ahora se mostraba como una pintura grotesca en un museo virtual. La cicatriz digital de la traición era una marca indeleble, una condena silenciosa que lo perseguiría por el resto de sus días. En la tenue luz del crepúsculo, Kirill, ajeno a la vorágine digital que se acercaba, regresó a la casa que una vez llamó hogar. La esperanza de la reconciliación palpitaba en su pecho, una débil llama alimentada por una fe ingenua en la capacidad de reparar los fragmentos de una vida que parecía desmoronarse. El rostro de Kirill tenía una mezcla de ansiedad y optimismo mientras giraba la llave en la cerradura de la puerta. La casa, que una vez había sido su refugio, ahora parecía un laberinto de sombras retorciéndose, anticipando la tormenta que se avecinaba. El silencio, antes reconfortante, era ahora un eco lejano de la tragedia inminente. Al cruzar el umbral, Kirill fue recibido por un silencio desconcertante que se extendía por los pasillos. El rugido del silencio fue ensordecedor, presagio de un colapso inminente. Su mirada buscó frenéticamente señales de la presencia de Vika, pero la casa estaba vacía, como un escenario carente de vida. Su teléfono, un artefacto que se había convertido a la vez en compañero y atormentador, temblaba en su mano. La pantalla se iluminó, revelando una avalancha de mensajes y llamadas enojados. El escándalo, como un incendio fuera de control, ardió con furia implacable, consumiendo cada vestigio de reputación que Kirill se había atrevido a cultivar. Los mensajes eran una discordante sinfonía de indignación y desprecio. Colegas, amigos y conocidos expresaron su traición y desilusión, mientras los furiosos llamados resonaban como truenos en su conciencia sacudida. Cada timbre del teléfono era un golpe, un eco doloroso del desmoronamiento de su vida meticulosamente construida. La habitación, que alguna vez fue un escenario de risas y alegría familiar, se convirtió en una celda de condena. Kirill, impotente ante la avalancha digital,
vio cómo su existencia se desmoronaba en píxeles de vergüenza y humillación. Cada mensaje era una frase, cada llamada, un veredicto que resonaba en los pasillos vacíos de su alma. El rostro de Kirill, alguna vez adornado con orgullo profesional y personal, se contorsionó en una máscara de agonía. La reconciliación con la que se había atrevido a soñar se convirtió en cenizas, dispersadas por el viento despiadado de la traición revelada. En el ojo de la tormenta estaba Kirill, un hombre destrozado que se enfrentaba al espectáculo de sí mismo desmoronándose. La noticia de la traición de Kirill resonó por los pasillos de la clínica, llegando a los atentos oídos de Armen Okopovich, el temido dueño del establecimiento. El rostro del empresario se endureció y una ira contenida hervía en su interior. Armen no era solo el líder de la clínica, era un hombre de principios estrictos y la traición, especialmente dentro de su propia fortaleza, era intolerable. En su austera oficina, Armen contemplaba las imágenes que resaltaban el abuso de confianza. Fotos que no solo eran una traición a un matrimonio, sino también una afrenta a la integridad del entorno laboral que Armen había cultivado con tanto celo. La ira, como una llama voraz, creció dentro de él, dibujando líneas de tensión en su rostro antes imperturbable. La reacción de Armen fue rápida y despiadada. La decisión de despedir a Kirill no fue solo un acto de represalia, fue un intento de preservar la moral y la reputación de la clínica que había construido con dedicación y sacrificio. Kirill, que alguna vez fue un cirujano respetado, vio cómo su prometedora carrera se derrumbaba en un instante, como un castillo de naipes golpeado por una ráfaga de viento. El momento del despido fue como un golpe directo que arrojó a Kirill al abismo profesional. Armen, con el rostro contraído por la indignación, anunció la sentencia con una mirada que traspasó el alma de Kirill. Ya no eres digno de pertenecer a esta institución, fueron las últimas palabras que resonaron en la oficina ahora llena de sombras. La puerta se cerró detrás de Kirill, dejándolo solo con el eco de su meteórica caída. El pasillo de la clínica, que alguna vez fue su dominio, se había convertido en un laberinto de silenciosa desaprobación. Sus compañeros evitaban su mirada y el murmullo de desdén lo seguía como una sombra implacable. Kirill, ahora cirujano, se dio cuenta de las devastadoras consecuencias de sus acciones. La carrera que había construido meticulosamente se estaba desvaneciendo como un espejismo ilusorio. Los murmullos que alguna vez fueron respetuosos se convirtieron en susurros de desprecio. La clínica, que alguna vez fue un faro de curación y esperanza, se convirtió en el escenario de su derrota pública. El colapso profesional, como una avalancha implacable, sepultó a Kirill bajo los escombros de una vida que él mismo había demolido. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, promesas y la calidez del amor, se ha convertido en un mausoleo de recuerdos oscuros. Lo que una vez albergó a una familia feliz ahora resonaba con el silencio de la traición, como una cicatriz en la carne de Vika y Kirill. Vika, en un esfuerzo silencioso por dejar atrás un capítulo doloroso, recorrió las habitaciones de la casa, empacando sus pertenencias en cajas que, en cierto modo, representaban la prisión de recuerdos no deseados. Con cada objeto empacado, un recuerdo resurgió, provocando una opresión en el pecho. El silencio pesaba sobre la habitación como un manto de tristeza, flotando sobre cada habitación como un testigo mudo de la desintegración de un hogar. El eco de pasos solitarios resonó en los pasillos vacíos, una melodía triste que acompañó el ritual de despedida. Al pasar por la habitación que alguna vez había guardado promesas de amor eterno, Vika se encontró frente a un retrato de un pasado que ahora parecía distante e irrecuperable. Las paredes, que ya habían oído suspiros apasionados, permanecieron indiferentes al trágico desenlace que se estaba desarrollando. Las fotografías de momentos felices, ahora adornadas con el polvo de la melancolía, presenciaron la transformación de lo vivido en un escenario de desolación. El silencio, antes interrumpido por risas y murmullos, era la cruel banda sonora de la decadencia. Vika, incluso inmersa en la tarea práctica de empaquetar su vida en cajas, no pudo evitar que las lágrimas nublaran su visión. Cada prenda de vestir, cada libro, cada recuerdo se convirtió en una punzada de dolor, una prueba tangible de lo que ya no existía. La casa, ahora desprovista de la vitalidad que alguna vez la había llenado, era solo un cascarón vacío, un testimonio mudo de un amor que había florecido y ahora se había marchitado. El eco del silencio era ensordecedor, un lamento silencioso por los destinos entrelazados que ahora se estaban desmoronando.
En el umbral, Vika miró hacia atrás por última vez, permitiendo que su mirada recorriera las habitaciones ahora deshabitadas. El silencio de la casa vacía la envolvió como un sudario, sellando la dolorosa despedida de un capítulo que nunca había imaginado cerrar. Kirill Petrovich, una vez envuelto en un aura de éxito y confianza, ahora enfrentaba los restos de una vida que se desmoronaba ante sus ojos. La caída del otrora elevado orgullo convirtió al hombre en una pálida sombra de su antigua confianza en sí mismo. Solo en su casa, ahora desprovista de calor humano, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, testigos silenciosos de la caída de un respetado cirujano. El silencio que alguna vez fue cómplice de los momentos íntimos ahora resonaba con el sonido melancólico del arrepentimiento. Kirill, una vez acostumbrado al respeto y la admiración, enfrentó la brutal verdad de su caída. Los gritos ahogados de los mensajes enojados, las llamadas sin respuesta y el vacío de su nuevo estatus profesional resonaban en su mente como una sinfonía de desesperación. Despojado del manto de respetabilidad que una vez lo había envuelto, Kirill deambuló por los pasillos de la soledad. El teléfono, ahora silencioso, era un recordatorio constante de la red de conexiones que se había derrumbado. Los mensajes sin respuesta fueron una manifestación tangible de su ruina. En la sala donde solía tomar decisiones quirúrgicas precisas, Kirill se enfrentaba ahora a la difícil operación de reconstruirse. El espejo, implacable, reflejaba un semblante demacrado, unos ojos que perdieron el brillo de la confianza y unos hombros que cargaban con el peso del arrepentimiento. El orgullo, una vez erigido como un escudo impenetrable, ahora yacía hecho pedazos alrededor de Kirill. La caída del pedestal era evidente en cada respiración pesada, en cada paso vacilante. El brillo de su otrora ilustre carrera había dado paso a una oscuridad que amenazaba con tragarlo todo. Poco a poco, Kirill se dio cuenta de que el orgullo que lo había sostenido durante años se había convertido en su mayor debilidad. La soledad se convirtió en su única compañía, y el vacío de su existencia se reflejaba en los muros que lo rodeaban. En el silencio de la noche, Kirill, ahora un hombre despojado de su antigua grandeza, afrontó la caída de un imperio personal. El lamento de su propia perdición resonó, haciendo eco en la oscuridad que se había instalado. La vida de Albina, una vez envuelta en una red de engaños y deseos prohibidos, se estaba derrumbando como un castillo de naipes. Expulsada de la casa de Armen, se encontró a la deriva, sin apoyo, sin dinero, y sumida en la profunda soledad que la traición le había traído. La puerta se cerró detrás de Albina, marcando no solo su salida forzada, sino también el final de una ilusión. El lujo de la casa de Armen se convirtió en un espejismo lejano cuando ella enfrentó la cruda realidad de la ruina social y emocional. La mirada vacía de Albina recorrió las pertenencias empacadas que llevaba consigo. Las joyas, que alguna vez fueron símbolos de estatus y lujo, eran ahora los últimos rastros tangibles de una vida que se había desmoronado. Sus dedos, que antes acariciaban el lujo, ahora tocaban la fría realidad de la traición. La soledad envolvió a Albina como una sombra, una compañera no deseada que la acompañaba en cada paso. Los pasillos de la incertidumbre se extendían ante ella y la ruina de su vida amorosa y social se hacía evidente con cada respiración. Sin ningún lugar a donde ir, Albina sintió el peso del orgullo herido y la desesperación. Las frías calles, que antaño eran solo un telón de fondo de su elegancia superficial, presenciaron ahora su descenso a los abismos de la desolación. El Dajjak desapareció, dando paso a una cruda realidad. La noche cayó como un manto oscuro sobre Albina mientras se enfrentaba a lo desconocido. Cada paso fue un viaje solitario hacia la aceptación de su propia responsabilidad en la trama que se desarrollaba. Los pasos resonaron, una sinfonía de arrepentimiento en medio del vacío. Albina, una vez envuelta en lujos e ilusiones, ahora llevaba el peso de la soledad y el rechazo. Las lágrimas, testigos silenciosos de su caída, cayeron como gotas de lluvia amarga, marcando la tristeza de una mujer cuyo mundo se había desmoronado. La noche silenciosa envolvió a Vika, ahora un alma libre, pero aún agobiada por el dolor de la traición. El divorcio, una marca imborrable, la lanzó a un viaje solitario hacia lo desconocido. Al enfrentarse a la oscuridad de su propia alma, surgió el duro viaje del perdón. El apartamento vacío, que hacía eco de la soledad que la había invadido, se convirtió en el escenario de la batalla interna de Vika. Las fotografías, que alguna vez fueron símbolos de un amor roto, ahora eran rastros de un pasado que ella buscaba dejar atrás.
Sus dedos tocaron las imágenes descoloridas, una expresión de angustia se reflejó en su rostro. La desesperación por el perdón se desarrolló como una sombra persistente. Vika, incluso libre de las cadenas del matrimonio, se encontró atrapada por sentimientos contradictorios. El dolor persistía, una herida abierta que se negaba a sanar del todo. El viaje hacia el perdón fue un camino espinoso, lleno de recuerdos que acechaban cada paso. Vika, en su angustioso silencio, reflexionó sobre la complejidad de liberar el perdón. El corazón, aunque roto, todavía latía con la esperanza de una nueva vida. La noche avanzó, siendo testigo de los profundos suspiros de Vika mientras se enfrentaba a la difícil tarea de perdonar. El apartamento se convirtió en un escenario de reflexión, donde las sombras del pasado danzaban al ritmo de una triste melodía. La búsqueda interior del perdón fue un viaje de autodescubrimiento. Cada lágrima derramada fue un homenaje al dolor superado, pero el camino a seguir aún era incierto. Vika, ahora divorciada, enfrentó el vórtice de la desesperación, donde el perdón se convirtió en un acto de liberación personal. Cuando la noche dio paso al amanecer, Vika sintió una débil llama de esperanza arder en su pecho. El camino del perdón, aunque lleno de desesperación, comenzó a revelar los contornos de un nuevo amanecer. La promesa de renacimiento flotaba en el aire, una luz tenue después de la oscuridad. El aeropuerto, con su constante ajetreo, se convirtió en el escenario donde los destinos se entrelazaban de maneras inesperadas. Vika, en busca de un nuevo viaje, se encontró frente a una figura del pasado. Roma, un hombre que alguna vez ocupó un lugar especial en su corazón, surgió como una pieza sorprendente en este impredecible rompecabezas de la vida. Los ojos de Vika se encontraron con los de Roma, un instante que hizo eco de los restos de una historia compartida. El corazón, una vez herido, latía con curiosidad vacilante. El encuentro inesperado exudaba un aura de renovación, como si el universo estuviera conspirando para ofrecerles la oportunidad de empezar de nuevo. Vika, pronunció Roma en voz baja, un eco del pasado resonando en su voz. La respuesta de Vika fue una leve sonrisa, una mezcla de nostalgia e incertidumbre. El aeropuerto, escenario de llegadas y salidas, fue testigo ahora de un momento detenido en el tiempo, donde dos destinos se entrelazaron una vez más. No esperaba encontrarte aquí, dijo Roma, sus ojos buscando respuestas en los de ella. Lo inesperado es a menudo lo que da forma a nuestras vidas, respondió Vika, con palabras llenas de nueva sabiduría. Roma notó el cambio en Vika, las huellas del dolor pasado contrastaban con la determinación presente. El futuro, antes oscurecido por la sombra de la traición, se presentaba como un horizonte lleno de posibilidades. ¿Cómo ha sido tu viaje?, preguntó Roma con cautela, como si temiera romper la delicada armonía del momento. Vika reflexionó por un momento y sus palabras se llenaron de una nueva perspectiva. Un viaje de perdón y redescubrimiento. Cada paso, una conquista sobre el pasado. El aeropuerto, testigo mudo de esta escena, era ahora punto de partida de algo desconocido. Vika y Roma, cada una con su propio bagaje emocional, miraban hacia el futuro con una mezcla de aprensión y esperanza. El inesperado encuentro, vínculo entre el ayer y el mañana, marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El destino, ahora más una elección que un destino impuesto, esperaba como un lienzo en blanco listo para ser llenado por los caprichos del destino. París, con sus calles adoquinadas y su imponente arquitectura, se convirtió en el escenario de un viaje compartido por Vika y Roma. Sin embargo, por mucho que las luces de la ciudad iluminaran sus caminos, la sombra del pasado seguía siguiendo cada paso. Vika y Roma deambularon por las orillas del Sena, un rastro de recuerdos antiguos que se mezclaban con el entorno romántico de la ciudad. La Torre Eiffel, testigo silencioso de muchas historias de amor, proyecta su sombra sobre la pareja, una metáfora ambigua de la complejidad de empezar de nuevo. París es increíble, comentó Roma, tratando de disipar la tensión en el aire. Vika sintió, pero sus ojos reflejaban la dualidad de sus emociones. La ciudad, aunque majestuosa, no pudo borrar por completo las cicatrices del pasado. Los encantadores cafés y las pintorescas callejuelas sirvieron de escenario para un sutil baile entre la esperanza de un nuevo comienzo y la indeleble realidad de lo que quedó atrás. A veces siento como si los recuerdos del pasado estuvieran grabados en cada piedra de esta ciudad, confesó Vika, con la voz llena de reflexión. Roma,
comprendiendo la profundidad de sus palabras, le ofreció una mirada comprensiva. El viaje a París fue más que una escapada romántica, fue una exploración valiente de las capas emocionales que la vida había acumulado. Mientras el sol se ponía sobre los tejados de París, Vika y Roma se encontraron en un jardín secreto, un oasis de tranquilidad en el bullicioso corazón de la ciudad. Bajo la suave luz de la luna, las palabras no dichas flotaban en el aire como un sutil perfume. El pasado no se puede borrar, pero quizás podamos crear nuevos recuerdos, sugirió Roma, buscando un rayo de esperanza en la oscuridad. Vika asintió y sus ojos se encontraron con los de él en un momento de silenciosa comprensión. El nuevo horizonte que se abría ante ellos estaba plagado de incertidumbre, pero también contenía la promesa de un renacimiento emocional. Mientras París dormía bajo las estrellas, Vika y Roma enfrentaron el desafío de transformar el pasado en una historia aún por escribir. El Tribunal de Justicia, con sus imponentes muros y su aura solemne, se convirtió en el escenario de la siguiente etapa del viaje de Vika. En una silenciosa sala del tribunal, la mujer de cabello oscuro enfrentó las formalidades de un proceso que sellaría las heridas de su matrimonio con Kirill. Murmullos ahogados llenaron la sala, indicando la presencia de testigos, abogados y espectadores. Vika, a pesar de su fachada serena, llevaba consigo la inevitable melancolía que acompañó a una decisión tan importante. Lady Vika Petrovich, por favor suba al atril, declaró el juez, cuya voz resonó en la sala. Vika se puso de pie con dignidad y sus pasos resonaron en el frío suelo. La silla de madera al frente de la sala esperaba, un frío símbolo de la formalidad que regiría el destino de sus decisiones compartidas. Vika Petrovich, ¿conoces las implicaciones de este divorcio?, cuestionó el abogado, su tono profesional solo acentuaba la gravedad de la situación. Sí, lo sé, respondió Vika, con la mirada fija en un punto distante. Las palabras del abogado continuaron sonando como un murmullo distante, mientras Vika caía en sus propios pensamientos. La decisión del tribunal, una sentencia que cerraba un capítulo de su vida, se cernía sobre ella como una pesada sombra. La sala estaba llena de testigos, cada uno de los cuales era una pieza del intrincado rompecabezas de lo que solía ser una vida matrimonial. Se exhibieron fotografías y documentos, se evaluaron bienes y la fría objetividad del tribunal trazó líneas definitivas sobre la unión que una vez floreció con promesas. El tribunal toma su decisión, anunció el juez con la voz llena de autoridad. El martillo cayó y el destino de Vika quedó sellado. Se concedió el divorcio, se trazaron las líneas y lo que quedaba de su matrimonio ahora pertenecía a las frías páginas de los documentos legales. Vika, al regresar a su asiento, sintió que la melancolía pesaba sobre sus hombros. No fue solo el fin de una asociación, sino también el entierro de sueños compartidos y promesas incumplidas. El solitario apartamento de Kirill, alguna vez lleno de logros profesionales y sueños compartidos, ahora resonaba con el vacío de una vida que se desmoronaba. Las paredes parecían susurrar las consecuencias de sus decisiones, mientras Kirill enfrentaba la brutal realidad de su caída. Kirill, ahora privado de su carrera y de su reputación, experimentó una especie de silencio ensordecedor. El mundo que había construido se derrumbó como un castillo de naipes ante sus ojos. El brillo del éxito profesional, que alguna vez lo envolvió en un aura de confianza, se había desvanecido para revelar un abismo de incertidumbre. El ex cirujano, alguna vez aclamado y respetado, caminó entre los escombros de su propia arrogancia. La lujosa alfombra bajo sus pies ya no absorbía los pasos confiados, sino que ahora era testigo de la caída de un hombre que, durante demasiado tiempo, había descuidado las consecuencias de sus acciones. Su teléfono celular, que alguna vez fue fuente de noticias positivas y conexiones sociales, se había convertido en un artefacto maldito. Cada llamada perdida y cada mensaje sin respuesta reflejaban el rechazo y el juicio de una comunidad que alguna vez lo envolvió en aplausos. Kirill, sin ningún rastro de su alguna vez inquebrantable orgullo, reflexionó sobre los escombros de su vida. El accidente, como una tormenta inesperada, había devastado no solo su carrera sino también su identidad. El espejo reflejaba a un hombre irreconocible, un extraño cuyo pasado glorioso estaba ahora empañado por las sombras del escándalo. El ex cirujano, ahora despojado de su ropa profesional, se enfrentaba al abismo de un futuro incierto. Las perspectivas que alguna vez se extendieron ante él como un camino prometedor ahora no eran más que sombras distantes. En pleno crepúsculo,
Albina caminaba por las calles desconocidas de la ciudad, llevando consigo las sombras de una vida que se había desmoronado. Expulsada de la casa que alguna vez llamó hogar, sus pasos resonaron en el silencio que la rodeaba, una triste sinfonía de una mujer en busca de redención. La nueva realidad de Albina era como un laberinto oscuro y la luz de la esperanza parecía muy lejana. Se enfrentó a las consecuencias de sus actos, una penitencia que pesaba en cada aliento. Cada rincón de la ciudad pareció marchitarse ante sus ojos, reflejando el arduo desafío de la reinvención que ahora tenía ante ella. El viento frío atravesó su rostro, una metáfora de la frialdad con la que el mundo la trataba ahora. Su ropa sencilla y gastada contrastaba con la elegancia de la que alguna vez alardeó, un recordatorio constante de su caída en desgracia. Albina, antes envuelta en un aura de confianza, ahora se enfrentaba a lo desconocido. La mirada perdida y reflexiva reveló a una mujer en busca de redención, un viaje interior para redefinir no solo su imagen externa, sino la esencia misma de quién era. Los rostros desconocidos en las calles le daban miradas críticas, una galería de testigos silenciosos del escándalo que la había envuelto. Cada mirada fue una puñalada en el frágil intento de reconstruir su autoestima. La búsqueda de la redención no fue solo un viaje físico por las calles de la ciudad, sino un viaje emocional a través de los escombros de su propia moral. Albina, ahora despojada de títulos y privilegios, afrontó la ardua tarea de reconciliarse con una versión de sí misma que prefería olvidar. Las calles de París, iluminadas por el esplendor de las luces de la ciudad, eran a la vez un santuario y un espejo para Vika. La pintoresca belleza de las avenidas y callejones contrastaba con la sombra que la seguía, un recordatorio constante de las cicatrices emocionales dejadas por su tumultuoso pasado. Incluso en la ciudad de las luces, donde el encanto parecía bailar en el aire, Vika no pudo escapar por completo del eco de su historia. El pasado se manifestaba en las elegantes fachadas de los edificios, en las sombras que se proyectaban a lo largo de las orillas del Sena y en los recuerdos que insistían en resurgir en su mente. La Torre Eiffel, majestuosa bajo la luna nocturna, atestigua la dualidad de sus emociones. Vika se encontró perdida en sus propios pensamientos, mientras el resplandor de la ciudad intentaba iluminar las partes oscuras de su alma. El contraste entre la grandeza parisina y el dolor interior era palpable. Cada paso de Vika por las calles adoquinadas era como sumergirse en las turbulentas aguas de sus recuerdos. El aroma de los cafés parisinos, las risas lejanas de las parejas de enamorados, todo parecía una melodía triste que resonaba en sintonía con su estado de ánimo. Las luces de los bulevares, aunque deslumbrantes, no conseguían disipar por completo la oscuridad que la atormentaba. La ciudad ofrecía un refugio, pero también servía como un espejo implacable, que reflejaba no solo la belleza externa sino también cicatrices internas que se negaban a desaparecer. Vika, incluso frente a la majestuosidad de París, se enfrentó a una batalla interna. Cada sonrisa intercambiada a orillas del río Sena llevaba consigo el peso de un pasado doloroso. La ciudad, con toda su magia, no fue una cura instantánea para las profundas heridas que la atormentaban. En las calles empapadas de melancolía de una ciudad extranjera, Kirill caminaba con los hombros encorvados bajo el peso abrumador de su soledad. Cada paso parecía hacer eco de las decisiones que lo habían llevado a ese punto, convirtiendo cada rincón en un recordatorio despiadado de sus errores. París, ciudad conocida por sus encantos románticos, se convirtió en un oscuro laberinto para el cirujano. La magnífica arquitectura de los edificios históricos y las luces parpadeantes no pudieron disipar la oscuridad interior que lo envolvía. Kirill deambulaba por las calles buscando la reconciliación consigo mismo, en medio de la inmensidad desconocida. Mientras las gotas de lluvia caían suavemente, se mezclaban con las lágrimas silenciosas que Kirill no podía contener. El sonido monótono de sus pasos resonó contra las paredes de piedra, haciendo eco de la soledad que lo seguía como una sombra persistente. Cada café parisino por el que pasaba, lleno de risas efímeras y animadas conversaciones, acentuaba aún más el contraste entre su existencia aislada y el vibrante mundo que lo rodeaba. Kirill, alguna vez celebrado como un cirujano talentoso, ahora se sentía como un alma perdida en un mar de incógnitas. Mientras desafiaba las calles húmedas, el cirujano enfrentó la desgarradora realidad de sus decisiones. Las palabras no dichas, las traiciones reveladas y el amargo precio de su caída fueron como una carga insoportable que llevaba sobre sus hombros. Cada plaza, cada monumento histórico,
se convirtió en escenario de su propia tragedia personal. Kirill, lejos de casa, estaba rodeado de soledad, una soledad que lo obligaba a enfrentarse a sus demonios internos. Anhelaba una redención que parecía eludirlo cada vez que intentaba alcanzarla. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de agua de las aceras, Kirill continuó su viaje solitario, tratando de encontrarle sentido a la nueva realidad que había forjado. La noche parisina, aunque rica en belleza, fue testigo silencioso de su incesante búsqueda de la paz interior. Vika, en medio del magnífico paisaje de la ciudad de la luz, caminó por puentes y avenidas, buscando comprensión sobre los fragmentos rotos de su vida. Las suaves luces de las farolas parecían guiarla en un viaje de autoexploración y aceptación, mientras las sombras bailaban al ritmo melancólico de sus recuerdos. La fresca brisa del Sena envolvió a Vika, creando una atmósfera de introspección mientras contemplaba el horizonte. Las aguas del río, testigos mudos de muchas historias, reflejaban la dualidad de su propia existencia, los momentos de brillo y las sombras que aún persistían. Los monumentos históricos de la ciudad hacían eco de un pasado lejano, pero Vika sintió que, de alguna manera, la ciudad entendía la complejidad de sus emociones. Cada paso sobre las aceras adoquinadas la llevaba más profundamente a su búsqueda interior, mientras las luces parpadeantes sobre ella parecían cuestionar el melodrama que aún resonaba en sus pensamientos. Al mirar la Torre Eiffel, Vika sintió una mezcla de admiración y resignación. La majestuosa estructura se elevaba ante ella, pero también evocaba la sensación de romper barreras internas. París, con su belleza eterna, sirvió como espejo para el alma de Vika, reflejando no solo lo que estaba a la vista sino también lo que estaba escondido en lo más profundo de su ser. Con cada calle recorrida, cada café observado desde lejos, Vika buscaba respuestas a las preguntas tácitas que la atormentaban. Se encontró frente a una encrucijada emocional, donde los recuerdos del pasado se entrelazaban con la esperanza de un futuro incierto. Los artistas callejeros, con sus suaves guitarras y melodías melancólicas, parecían acompañar la banda sonora de su recorrido. Cada nota era como un suspiro de la ciudad, compartiendo sus propias historias de amor y pérdida. Vika, inmersa en la atmósfera que la rodeaba, se sintió parte de algo más grande, aunque fuera por un breve momento. La noche avanzó, pero Vika continuó su búsqueda, entre sombras y recuerdos, con la esperanza de encontrar la comprensión que anhelaba. París, con su magia persistente, se convirtió en el escenario de su búsqueda de respuestas y, tal vez, de un nuevo comienzo. Albina, alguna vez rodeada de éxito y confianza, ahora enfrentaba un oscuro ocaso en su carrera. El aislamiento, una sombra constante, se cernía sobre ella, oscureciendo glorias pasadas y revelando la fragilidad de sus elecciones. En el silencio de su apartamento vacío, Albina reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Las paredes presenciaron la caída de una mujer que, en su día, fue una figura respetada en la clínica y en la sociedad. Sus diplomas y certificados, ahora relegados a un estante polvoriento, eran recordatorios de una época en la que su carrera brillaba intensamente. El teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de pacientes o colegas que solicitaran su experiencia. El reconocimiento perdido resonó en el vacío del apartamento, cada eco reverberando como una nota melancólica en una sinfonía de desilusión. La confianza, alguna vez inquebrantable, se había derrumbado ante las consecuencias de sus acciones. Sentada ante el escritorio, Albina hojeaba viejos álbumes de fotografías. Imágenes de eventos sociales y conferencias, donde ella era protagonista, ahora parecían pertenecer a otra vida. Los rostros sonrientes de esas fotografías eran como fantasmas del pasado, atormentándola con el recuerdo de lo que alguna vez fue. Las noches se volvieron largas y solitarias, mientras Albina se hundía en la melancolía del declive profesional. Cada silencio era un recordatorio de su caída del pedestal donde alguna vez fue admirada y respetada. El eco de Armen, las palabras del dueño de la clínica, resonaron en su mente: traicionaste la confianza de todos nosotros. La clínica, que alguna vez fue su hogar profesional, ahora parecía un espejismo lejano. El vacío de la sala de examen reflejaba el vacío de su corazón. Los pasillos silenciosos, alguna vez llenos de murmullos de conversaciones y pasos apresurados, ahora resonaban con la soledad de una carrera que se desmoronaba. Albina sabía que el camino hacia la redención profesional sería arduo. El ocaso de su carrera arrojó una larga sombra, pero entendió que para salir de este periodo de oscuridad,
tendría que enfrentar no solo las consecuencias externas, sino también los demonios internos que la llevaron allí. El anochecer descendía sobre París, tiñendo el cielo con una paleta de colores melancólicos. Kirill, en solitario en su viaje por la ciudad de la luz, reflexionó sobre su ocaso personal, un paisaje emocional marcado por el arrepentimiento y la incertidumbre. Mientras caminaba por el Sena, Kirill se perdió entre las sombras de los puentes y los reflejos dorados del agua. La abrumadora belleza de la ciudad contrastaba con la tormenta interna que lo consumía. El pesado abrigo no podía contener el frío penetrante que hacía eco de la frialdad de su mundo emocional. Sin un propósito claro, sus pasos resonaron en las aceras adoquinadas, un eco melancólico de su solitario viaje. Cada paso fue una búsqueda de algo que, en ese momento, parecía inalcanzable. El sonido de animadas conversaciones en los cafés cercanos resaltaba aún más la soledad de Kirill, una sombra que lo acompañaba como una fiel compañera. Los monumentos que contaban historias de amor y grandeza solo amplificaban la melancolía que envolvía a Kirill. La Torre Eiffel, iluminada contra el cielo oscuro, se convirtió en un testigo silencioso de un hombre que buscaba la redención. La incertidumbre de un nuevo comienzo se cernía sobre él como la niebla que se formaba en las orillas del río. Las luces de la ciudad, centelleantes como estrellas distantes, se reflejaban en los ojos de Kirill, reflejando la confusión y la desesperanza que lo atormentaban. La plaza desierta frente a la Catedral de Notre Dame se convirtió en un escenario simbólico para la velada de Kirill. Se sentó en los fríos escalones, mirando las aguas del río, perdido en pensamientos que lo llevaron de regreso al punto de partida. El tumultuoso pasado se desarrolló ante él, una narrativa de decisiones equivocadas y traiciones que habían transformado su vida en un caleidoscopio de decepciones. La brisa nocturna susurró las palabras no dichas, un eco de lo que podría haber sido, pero que ahora se desvaneció como el sol en el horizonte. A medida que avanzaba la noche, Kirill permaneció inmerso en su crepúsculo personal, afrontando la inevitabilidad de un nuevo comienzo que se desvanecía en el horizonte parisino. París, la ciudad de las luces, se extendía ante Vica y Roma como un escenario de posibilidades inciertas. Mientras las luces nocturnas transformaban la metrópoli en un espectáculo mágico, la melancolía persistía, sutil como un suspiro al aire libre. Sentados en un tranquilo café a orillas de la margen izquierda, Vica y Roma intercambiaron miradas llenas de significados tácitos. La Torre Eiffel, majestuosa a lo lejos, sirvió de testigo mudo de la encrucijada en la que se encontraban. El mañana es tan incierto como las estrellas en el cielo, murmuró Roma, tocando el borde de su taza de café. Su voz transmitía una mezcla de resignación y curiosidad ante lo desconocido. Vica, perdida en sus propios pensamientos, miró más allá de las luces de la ciudad, como si buscara respuestas en los rincones más profundos del horizonte. La melancolía que compartían era palpable, un vínculo que los unía en medio de las incertidumbres del destino. A veces parece como si el pasado todavía estuviera presente, incluso cuando miramos hacia el futuro, respondió Vica, su voz resonaba con la complejidad de sus emociones. El ayer moldea el mañana de maneras que no siempre entendemos. El camarero, tan silencioso como sus deseos, trajo más café, interrumpiendo momentáneamente el diálogo. El rico aroma flotaba en el aire, una presencia sensorial que contrastaba con la intangibilidad de las elecciones que esperaban a Vica y Roma. El silencio se cernía sobre ellos, llenado solo por el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. Cada calle adoquinada, cada monumento histórico, contaba historias de vidas que se habían entrelazado y desenlazado a lo largo de los siglos. ¿Qué ves cuando miras el mañana?, preguntó Roma, rompiendo el silencio con una pregunta llena de expectación. Vica miró a Roma a los ojos y encontró un reflejo de sus propias incertidumbres. Veo un camino lleno de posibilidades, pero también lleno de sombras de lo que dejamos atrás. Mientras las luces de París brillaban a su alrededor, Vica y Roma afrontaron juntas la paradoja de un mañana incierto. El horizonte, ahora teñido de un azul profundo, prometía nuevos comienzos, pero las sombras persistentes del pasado proyectaban una melancolía que trascendía el tiempo. En medio del encantador paisaje de París, Vica y Roma caminaron por las orillas del río Sena, contemplando la nostálgica belleza de la ciudad. Las luces de las lámparas se reflejaban en el agua, creando un rastro de brillo que parecía conducirlos por callejones llenos de historias no contadas. A medida que avanzaban por las calles adoquinadas,
los lugares emblemáticos de París se convirtieron en testigos silenciosos de sus viajes pasados. La Torre Eiffel, ahora iluminada en tonos dorados, se alzaba como un imponente faro, pero ni siquiera su grandeza podía disipar por completo la melancolía que impregnaba el ambiente. París es una ciudad que resuma romance, pero que también lleva las cicatrices de corazones rotos, comentó Roma, observando las sombras bailar alrededor de la Catedral de Notre Dame. Sus ojos captaron la esencia de la tristeza que parecía resonar por las calles estrechas. Vika, con expresión contemplativa, asintió en silencio. Al pasar por el Louvre, el imponente museo que albergaba innumerables obras de arte, sus propias vidas parecían cuadros complejos, llenos de matices y emociones no expresadas. El viento susurra secretos no revelados y la luna, discreta en el cielo nocturno, arroja una luz etérea sobre los dos protagonistas de este viaje. El Sena, que serpentea bajo puentes iluminados, se convirtió en un símbolo de fluidez pero también de continuidad, recordándoles que el pasado no puede dejarse atrás por completo. Cuando llegaron a la Plaza da Concordia, el monumental obelisco se alzaba como un guardián silencioso de las historias que guardaba la ciudad. Cada paso que daban Vika y Roma resonaba como el latido de un corazón, una banda sonora melancólica de la narrativa que se escribía en cada momento. Frente a la fuente de los Médicis, donde las aguas danzaban en una eterna coreografía, Vika habló por primera vez desde que empezaron a caminar. A veces las marcas del pasado se revelan en los lugares más inesperados. Roma, con mirada cómplice, respondió, París, con toda su magia, es también un espejo que refleja nuestros propios viajes. No podemos escapar completamente de las sombras, pero tal vez podamos encontrar una manera de bailar con ellas. El eco de las palabras de Roma flotaba en el aire, mezclándose con el sonido lejano de la ciudad que nunca dormía. Vika y Roma continuaron su paseo por la ciudad de las luces, conscientes de que, si bien el pasado dejaba sus huellas, el mañana aún esperaba ser escrito. En la austera sala del tribunal, Vika y Kirill se conocieron, no como marido y mujer, sino como personajes que compartían el escenario de una historia que ahora llegaba a su acto final. El juez, con imperturbable seriedad, presidió el fin de una conexión que alguna vez prometió durar para siempre. La habitación reverberó con el peso del silencio, una tensa anticipación flotando en el aire. Kirill, ahora un hombre marcado por las decisiones de su pasado, evitó la mirada de Vika y sus ojos se desviaron hacia cualquier lugar menos hacia su rostro. Vika, a pesar de su apariencia firme, sintió un torbellino de emociones bajo la superficie. Tenía antes y el final de un capítulo de su vida y el silencio de la despedida resonaba en sus oídos como un lamento silencioso. El juez inició formalmente la ceremonia, detallando los detalles finales del divorcio. Mientras pronunciaba las frías palabras, Kirill mantuvo la mirada fija en el suelo, como si las palabras pudieran disipar su culpa. Vika, por otro lado, lo miró directamente, observando cada detalle que la separaba de la vida que una vez compartieron. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, los ojos de Vika finalmente se encontraron con los de Kirill. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor, cargado de años de recuerdos y promesas incumplidas. Cada rastro de amor que alguna vez existió entre ellos ahora se disipó como polvo en el viento. Los arañazos del bolígrafo sobre el papel resonaron como una frase final. Una vez firmado, era como si estuvieran empaquetando el pasado en una caja, listo para ser archivado en los fríos estantes de la historia. Cuando se hizo la última firma, el juez anunció el fin oficial del matrimonio. Vika se puso de pie, sintiendo el peso del silencio de la despedida como una pesada carga sobre sus hombros. Kirill permaneció sentado por un momento, como si se resistiera a aceptar la cruda realidad de lo que acababa de suceder. A medida que se acercaban a la puerta, la distancia entre ellos era tangible, una frontera invisible que marcaba el final de una era compartida. Vika miró hacia atrás por última vez, pero Kirill evitó su mirada, inmerso en el silencio de la despedida. La puerta se cerró con un golpe ahogado, separándolos no solo físicamente, sino también emocionalmente. El pasillo de la corte absorbió el eco de sus pasos solitarios, marcando el inicio de un nuevo viaje, donde el silencio de la despedida resonará durante mucho tiempo. Las calles de París, ahora bañadas por la luz dorada del atardecer, fueron testigos de cómo Kirill recorrió los mismos caminos que alguna vez recorrió junto a Vika. Cada rincón, cada café, resonaba con recuerdos de lo que solía ser un amor ahora desaparecido.
Se encontró frente al café silencioso donde solían compartir risas y confidencias. Las mismas mesas que habían sido testigos de sus momentos más íntimos ahora estaban vacías, un recordatorio físico de un pasado que no podía recuperarse. Kirill se sentó en una de las sillas vacías, como si esperara que el fantasma de su antiguo yo se uniera a él. El camarero, un extraño en una ciudad que alguna vez le resultó tan familiar, le trajo un café, pero la bebida ahora tenía un sabor amargo, como si cada sorbo estuviera mezclado con las lágrimas del recuerdo. Mientras anochecía afuera, Kirill profundizó en sus recuerdos. Cerró los ojos, intentando revivir los momentos felices que ahora parecían tan lejanos como estrellas fugaces. La risa de Vika resonó en su mente, una melodía que temía no volver a escuchar nunca más. Caminando por las calles estrechas, llegó al parque donde solían caminar de la mano. Los altos árboles y los bancos vacíos observaron cómo Kirill se desplomaba en un banco solitario. Aquí, entre las sombras de las hojas, revivió los juramentos de amor que ahora eran solo ecos del pasado. Las luces de la ciudad cobraron vida, pero para Kirill todo permaneció en un estado de oscuridad. Se topó con el Pont Neuf, el puente que alguna vez simbolizó la unión de dos destinos. Pero ahora ella sirvió como testigo silencioso de la inevitable ruptura. En el silencio de la noche parisina, Kirill se enfrenta a las sombras de sus elecciones. Cada paso era un paseo por el túnel del tiempo, donde los recuerdos, como fantasmas, lo perseguían. París, que una vez había sido el escenario de su felicidad, ahora se convirtió en el escenario de su soledad. Cuando las estrellas se iluminaron en el cielo nocturno, Kirill dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera alejando los recuerdos. Pero incluso en la oscuridad, los recuerdos persistieron, como luces distantes, nunca apagadas por completo. Albina permaneció frente al espejo, mirando el reflejo que la devolvía. Sus ojos, antes llenos de confianza y audacia, ahora revelaban una complejidad de emociones. El brillo que una vez bailó en sus ojos ahora fue eclipsado por el peso de decisiones pasadas. Observó cuidadosamente cada detalle de su propio rostro, como si buscara respuestas en las líneas y contornos que el tiempo había tallado. Las sombras del dolor que llevaba estaban estampadas en su expresión, una marca indeleble de lo que había perdido. El apartamento, ahora silencioso y desprovisto del calor humano que alguna vez había brindado Kirill, se convirtió en el escenario de esta dolorosa introspección. Las paredes presenciaron la caída de la mujer que, en su búsqueda de algo más, lo perdió todo. El rastro de lágrimas secas todavía adornaba sus mejillas. El maquillaje, ahora corrido, era una metáfora visual de su vida en ruinas. La mujer que solía ser atractiva y segura estaba desapareciendo, reemplazada por alguien destrozada por la realidad de sus elecciones. Albina se tocó la cara como si quisiera volver a conectarse con la mujer que solía ser. Sin embargo, las cicatrices emocionales eran tan profundas como las heridas invisibles que habían desgarrado su alma. El dolor no era solo físico, era un eco constante en su mente. ¿En qué me he convertido?, susurró al vacío de la habitación, perdiéndose sus palabras en el silencio opresivo que la rodeaba. Ella retrocedió, alejándose del espejo como si el reflejo pudiera lastimarla más de lo que ya era. Albina, alguna vez tan segura de sus decisiones, se sintió frágil y perdida en medio de las ruinas de su vida. El anochecer derramaba matices de amargura a través de las cortinas, pintando la habitación con sombras que hacían eco de la oscuridad de su propia alma. Albina, ahora frente a la ventana, miraba la ciudad afuera como si buscara consuelo en las luces distantes que salpicaban la noche. El capítulo de su vida que tan imprudentemente dio vuelta no podía deshacerse. Albina sabía que la mirada que se enfrentó en el espejo marcaba el final de una fase irreversible. Sin embargo, este fin también llevaba la semilla de una posibilidad incierta. Depende de ella decidir cómo cultivar la tierra árida en la que se ha convertido su vida. La atmósfera de París, ahora impregnada de un suave crepúsculo, fue testigo de cómo Vika y Roma enfrentaban los desafíos de comenzar una nueva vida juntos. Bajo las luces inciertas de la ciudad de las luces, se aventuraron en los rincones desconocidos de un futuro incierto. La euforia inicial de una promesa de un nuevo comienzo era tangible, pero estaba permeada por la sombra de las experiencias pasadas que ambos cargaban. París, con su indiscutible belleza, también se convirtió en un testimonio silencioso de la complejidad que surgió al intentar reconstruir lo que estaba roto. Vika miró los monumentos emblemáticos de la ciudad,
pero en su mente las cicatrices de un pasado reciente aún estaban frescas. La Roma, a su lado, compartió el sentimiento de ansiedad que flotaba en el aire. La Torre Eiffel, majestuosa contra el cielo que se tornaba de un azul intenso, parecía ofrecer esperanza y recuerdos amargos. Mientras paseaban por las orillas del Sena, los dos compartieron sonrisas, pero líneas de preocupación marcaron sus expresiones. Era como si las sombras del pasado estuvieran presentes, como fantasmas que se negaban a ser olvidados. París es increíble, ¿no? Roma intentó disipar la tensión que se estaba acumulando entre ellos. Vika asintió, pero sus ojos revelaron un torbellino de pensamientos. Sí, lo es. Pero a veces parece que llevamos algo más que maletas. Roma entendió el peso de las palabras de Vika. El equipaje emocional que ambos trajeron consigo no pudo ser facturado en la cinta transportadora del aeropuerto. Más bien, se manifestó en cada paso incierto que daban por las calles de la ciudad. En el silencio que siguió, contemplaron el Sena, donde las luces de la ciudad danzaban sobre el agua. París, con su belleza eterna, proporcionó un escenario irónico para sus luchas internas. Roma sintió la necesidad de encontrar las palabras adecuadas, pero la complejidad de sus emociones lo dejó en silencio. París ofrecía a cada paso una visión romántica, pero los dos amantes estaban inmersos en la cruda realidad de un nuevo comienzo. Vika, a pesar de querer creer en las promesas del futuro, luchó con la duda que la atormentaba. El nuevo capítulo apenas comenzaba, pero los desafíos que conllevaba eran evidentes. París, aunque conocida como la ciudad del amor, no garantizaba respuestas fáciles a las preguntas que se cernían sobre Vika y Roma. París, conocida por sus encantadoras calles y pintorescos callejones, se convirtió para Kirill en un escenario de juicio despiadado. Ahora, un espectro de su vida anterior, se enfrentaba a una lucha solitaria para superar la sombra del escándalo que lo había envuelto, un escándalo que se estaba extendiendo más rápido que un incendio fuera de control. Cada paso que daba Kirill por las calles parisinas parecía resonar con los susurros de chismes y juicios. La noticia de su traición trascendió las fronteras de la clínica y se convirtió en un espectáculo público. Cada mirada a la calle era como un veredicto, y el rostro de Kirill se convirtió en el escenario para la exhibición de expresiones de desprecio y desaprobación. La Torre Eiffel, que alguna vez representó el romanticismo y la belleza, ahora proyecta una sombra larga y oscura sobre Kirill. Se encontró apartando la vista de las cámaras de los turistas, temiendo una posible identificación por parte de extraños que lo reconocerían en los titulares sensacionalistas. Sentado en un café, Kirill contemplaba el reflejo borroso de su rostro cansado en la taza de café. La barba incipiente y los círculos oscuros bajo sus ojos eran testimonio visible de la carga que llevaba. Alguna vez un cirujano respetado, ahora reducido a un hombre marcado por el mismo escándalo que había creado. ¿Cómo llegamos a esto? Kirill murmuró para sí mismo, su voz perdida en el distante murmullo de la ciudad. Las redes sociales fueron despiadadas, inundadas de comentarios anónimos y memes crueles burlándose de su desgracia. Los amigos que antes lo saludaban ahora lo evitaban. La clínica que era su refugio seguro se había convertido en un terreno hostil, con murmullos ahogados cada vez que pasaba por allí. Cada notificación en tu teléfono era un pinchazo de desesperación. Los mensajes de odio y las amenazas virtuales se han convertido en una constante. La delgada línea entre la exposición pública y la invasión de la privacidad se desdibujó, y Kirill se sintió atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El sol se ponía sobre la ciudad que una vez había acogido sus sueños, pero ahora la belleza del paisaje estaba oscurecida por la sombra del escándalo. Kirill se levantó, pagó la cuenta y se aventuró una vez más en la ciudad que había sido testigo de su ascenso y ahora de su caída. La ciudad de las luces parecía un escenario irreal mientras Vika contemplaba la majestuosa Torre Eiffel. El anochecer tiñó el cielo con tonos anaranjados y dorados, pero la luz mágica de la ciudad no pudo disipar la sombra que se cernía sobre Vika. Los recuerdos de su decisión resonaron como una sinfonía melancólica. La suave brisa soplaba por los jardines cercanos, haciendo crujir las hojas caídas mientras Vika se hundía en sus pensamientos. Las luces de la ciudad empezaron a parpadear, creando un espectáculo de reflejos en el río Sena. El ambiente romántico de la escena contrastaba con la amargura que inundaba el corazón de Vika. «¿Tomé la decisión correcta?», cuestionó, su voz susurrando a las tranquilas aguas del río.
Los reflejos de la Torre Eiffel parpadeaban como sombras danzantes, recordándole las consecuencias de sus acciones. La decisión de enviar al mundo las comprometedoras fotos de Kirill y Albina transformó la vida de todos los que los rodeaban. El eco de esa elección resonó como una pregunta sin respuesta, una duda que la atormentaba incluso en la ciudad que debería simbolizar la libertad y la belleza. Vika recordó cada detalle del momento en que le entregó las imágenes al detective privado. Las fotografías, una representación visual de su sufrimiento, se convirtieron en un arma silenciosa que infligió un daño irreparable a las vidas de aquellos a quienes alguna vez amó. La justicia buscada por Vika se confundió con el alto precio del autosacrificio. El reflejo de la torre en el agua parecía distorsionado, reflejando no solo la estructura metálica, sino la distorsión de los valores morales que la vida le había impuesto. El río Sena, tan sereno a primera vista, llevaba consigo la complejidad de los dilemas humanos. A medida que avanzaba la noche y las luces de la ciudad se intensificaban, Vika permaneció allí, perdida en sus pensamientos. El eco de la decisión resonó en su alma, cuestionándose si la búsqueda de la verdad y la justicia debería haber sido tan costosa. El modesto apartamento de Albina, ahora lejos de los lujos de la alta sociedad y de las prestigiosas instalaciones médicas, se ha convertido en un refugio solitario. Las paredes descoloridas y el silencio opresivo reflejaban la decadencia que había experimentado su vida. Albina, alguna vez resplandeciente en su carrera médica, ahora enfrentaba las sombras de sus decisiones. El ambiente frío del pequeño apartamento de París destacaba por la falta de muebles elegantes y ese aire de prestigio al que estaba acostumbrada. Sentada en la penumbra, Albina miraba fijamente la ventana que daba a un callejón estrecho. El tenue resplandor de la farola pintó un cuadro melancólico en su mente. Las consecuencias irreversibles de sus acciones se desarrollaron ante ella. Expulsada de la casa de Armen y privada del estatus social que alguna vez disfrutó, Albina se encontró a merced de las consecuencias de sus propias decisiones. Su prometedora carrera médica se había desmoronado, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre. Las comprometedoras fotografías que la vinculaban con Kirill resonaron como una frase de aislamiento. Su reputación, una vez impecable, se convirtió en ruinas y el escándalo que la rodeaba era como una sombra persistente que la seguía por todos los rincones de la ciudad. Albina sabía que el camino por delante sería arduo. Reinventar tu futuro, una tarea desafiante. El peso de las consecuencias la aplastó, pero Albina, aunque frágil, buscó una chispa de esperanza. «Puedo levantarme de nuevo», susurró para sí misma, aunque las palabras sonaron frágiles en el silencio del apartamento. La incertidumbre flotaba en el aire, pero la determinación de Albina latía como una luz tenue en medio de la oscuridad. En la soledad de la noche, mientras afuera brillaban las luces de la ciudad, Albina afrontó su destino con la valentía de quien acepta las consecuencias de sus decisiones, aunque sean irreversibles. Mientras Vika y Roma caminaban por las calles de París, la ciudad de las luces reveló un espectáculo silencioso. El sol salía por el horizonte, pintando el cielo con tonos rosas y naranjas, disipando la oscuridad que se cernía sobre sus vidas. El nuevo amanecer se manifestó como la promesa de un nuevo comienzo, incluso si las sombras del pasado todavía se extendían detrás de ellos. En el modesto apartamento que ahora llamaban hogar, Vika observaba a través de la ventana cómo los primeros rayos de sol acariciaban las calles adoquinadas. Era como si la luz de la mañana trajera consigo la esperanza de un viaje diferente, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Roma, a su lado, notó la melancolía que aún flotaba en los ojos de Vika. Las marcas del escándalo y la traición no desaparecerían instantáneamente, pero el nuevo amanecer señalaba la posibilidad de un mañana diferente. Él se acercó a ella y Vika, sintiendo su reconfortante presencia, encontró la fuerza para sonreír. «Es un nuevo día, una nueva oportunidad», dijo Roma, y sus palabras resonaron como una suave melodía en la quietud del amanecer parisino. Vika asintió, disfrutando de la sencillez del momento compartido. Mientras bajaban las escaleras del edificio hacia las calles todavía silenciosas, mientras la ciudad despertaba a su alrededor, Vika y Roma afrontaron el futuro de la mano. Los recuerdos del pasado permanecían, pero la promesa de un nuevo amanecer les ofrecía un lienzo en blanco para reescribir sus historias. En el horizonte, la Torre Eiffel se alzaba majestuosa, presenciando el renacimiento de dos corazones que, a pesar de estar marcados,
estaban dispuestos a aventurarse en el viaje de la redención y el amor. La ciudad de las luces, con sus secretos y encantos, se convirtió en el escenario donde Vika y Roma buscarían rehacer sus vidas. Y mientras el sol seguía saliendo, caminaron hacia el nuevo amanecer, abrazando la esperanza que traía consigo el día. El amanecer trajo consigo una mezcla de emociones para Vika, Roma, Kirill y Albina. Era el último día en París, la ciudad que fue testigo del desarrollo de sus tumultuosas historias. Cada uno cargó con su carga de arrepentimientos, tristezas y aprendizajes, y ahora afrontaba el capítulo final de este viaje parisino. El apartamento resonó con un movimiento silencioso mientras se preparaban para abandonar la ciudad que se había convertido en el escenario de sus vidas entrelazadas. Las maletas, cargadas no solo de ropa sino de experiencias vividas, estaban celosamente cerradas. Vika, mirando por última vez las paredes que atestiguaban su resistencia, suspiró. París siempre será parte de nosotros, incluso cuando ya no estemos, dijo, con las palabras flotando en el aire como una despedida no solo de la ciudad, sino de una etapa definitoria de sus vidas. Roma, a su lado, asintió, entendiendo la complejidad de las emociones que impregnaron ese momento. El amor que floreció entre las calles adoquinadas y los cafés silenciosos afrontaba ahora la transición a un nuevo capítulo, lejos de los encantos de la ciudad de la luz. Kirill, a su vez, llevó consigo el peso de sus decisiones, y las consecuencias aún resonaban en cada paso. Un pesado silencio se cernió sobre él mientras afrontaba el inevitable regreso a su tierra natal, llevando consigo no solo el equipaje físico sino también el peso de un pasado reciente. Albina, una sombra de su antigua confianza en sí misma, afrontó el partido con ojos cansados. El orgullo y la posición social que antes la envolvían fueron reemplazados ahora por la fragilidad de una reinvención forzada. El taxi estaba esperando afuera, listo para llevarlos al aeropuerto. Vika miró por la ventana y vio a París despertarse a otro día. La Torre Eiffel, ahora iluminada por el sol de la mañana, era un faro que señalaba la fugaz belleza de la vida y los cambios constantes de las estaciones. Al recorrer las calles que alguna vez fueron escenario de enfrentamientos y revelaciones, cada uno se despidió de París a su manera, dejando atrás una parte de sí mismo. Fue un adiós no solo a la ciudad, sino también a los papeles que desempeñaron en sus tragedias y redenciones. Mientras el taxi se alejaba, alejándolos de las calles familiares, la ciudad murmuró sus secretos y siguió adelante, como siempre lo había hecho. París, testigo silencioso, guardaba los recuerdos de aquellas vidas entrelazadas, ahora esparcidas por el viento como páginas sueltas de un libro.